Muy buenos días a todos. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a tener un webinar espectacular sobre emprendimiento en educación, las nuevas alternativas para formar el talento de Bogotá. Tenemos tres emprendedores que vienen batallando y trabajando, esforzándose mucho para determinar estas nuevas alternativas para la educación de este talento humano. Tal vez uno de los tres factores que nosotros como Invesim Bogotá valoramos cada vez que traemos un inversionista, sacamos pecho hablando de nuestro talento humano. Aquí hay más de 115 entidades de educación superior, aquí tenemos al año 170,000 personas que se gradúan de esas entidades de educación superior, 30% de esas normalmente son de posgrados, y muchas personas del país vienen a estudiar a Bogotá, muchas personas internacionales, extranjeras, vienen también a estudiar en nuestra ciudad, y pues una de las cosas que más valoran los empresarios cuando vienen es ese talento humano que además se vuelve parte de esas corporaciones y empieza a viajar por el mundo. Hoy el tema pues es muy atractivo y es nuevas alternativas de educación en materia de este talento humano, y donde hay tres casos de emprendedores que nos van a contar hoy lo que están haciendo, cuáles son esos retos, cuáles son esos proyectos y objetivos que se están trazando, y cómo le van a contribuir a esta ciudad también a ser esa capital del emprendimiento de América Latina y tal vez una de las capitales del emprendimiento del mundo. Nos acompaña hoy María Constanza García Botero. Ella va a ser nuestra moderadora del día de hoy, directora de Semana Educación del Grupo Semana, es ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, con maestría en Administración Pública y Planeación Regional y Urbana de la Universidad Estatal de Ohio, y en la Universidad de los Andes se especializó en evaluación social de proyectos y participó en programas de alto gobierno. Su trayectoria laboral incluye haber sido subsecretaria de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación de Bogotá, con quien hoy también tenemos una estrecha relacionamiento. Ha trabajado en finanzas públicas, educación, desarrollo urbano, infraestructura de energía. Fue directora de infraestructura del Departamento Nacional de Planeación, asesora de crédito público en el Ministerio de Hacienda y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y consultora del BID y el Banco Mundial. O sea, una persona con una súper trayectoria y especializada además en temas de educación. Así que es un honor saludar a María Constanza el día de hoy. Y nos acompañan tres proyectos espectaculares: Light Design, que el CEO y el cofundador es Felipe Rojas, una persona que además le tengo especial aprecio, amigo, compañeros de Invesim Bogotá en alguna época, y con quien hemos compartido este sueño de este emprendimiento, y me encanta que nos acompañe hoy Felipe, a quien le doy un saludo y un abrazo virtual. Nos acompaña Maestric, que su fundador es Camilo Sardi, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Arrancó este proyecto prácticamente desde que estaba en la universidad, y con quien también ya hemos compartido en otros escenarios. Y otro abrazo virtual para Camilo. Y nos acompaña también Harold Combita de Magnus, gerente y cofundador, ingeniero de sistemas y magíster de gobierno y tecnología informática, y cofundador y gerente de este emprendimiento que es Magnum. Así que también le mando un abrazo y bienvenidos todos. Le voy a dar la palabra a María Constanza García, quien va a ser hoy nuestra moderadora de este excelente panel. Espero que ustedes nos manden sus preguntas a través de la página, pues de la transmisión que estamos haciendo, y decirles que esta conferencia va a quedar grabada en el portal nuestro Invesim Bogotá. La podrán ver para que los que no pudieron estar pues lo puedan hacer posteriormente. Así que un especial saludo a toda nuestra audiencia. Muchos de ellos ya, digamos, vienen reiterativamente a nuestros eventos, así que muchas gracias por acompañarnos, y un saludo pues a María Constanza.
Hola María Constanza, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Hoy creo que no podemos tener una mejor moderadora para un tema de estos. Sé el esfuerzo que ha venido haciendo Semana y en ese programa que tú estás liderando por identificar esos retos que tiene el país, que tiene nuestra ciudad para salir adelante en materia de educación. Tal vez es lo más importante en lo que tiene que pensar un país si quiere cambiar la historia, y creo que Colombia está trabajando en ese sentido, pero también hay muchos retos que hay que ir superando, así que un abrazo fraterno para ti, agradecerte el que nos acompañe en la mañana de hoy y bueno, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Juan Gabriel. Un placer estar aquí con ustedes hablando de estos temas tan importantes. Tienes toda la razón. La educación es uno de las conversaciones necesarias, de los puntos que hay que, en esta pandemia y pospandemia, que hay que atender. Tenemos iniciativas, perdón el gato, siempre pasa, en las iniciativas que se vienen mirando para mitigar la problemática. El emprendimiento es fundamental. Vemos tristemente cómo las cifras de desempleo vienen siendo dramáticas. Por tanto, el emprendimiento, estas nuevas alternativas, sobre todo estos emprendimientos encaminados a la educación, a transformar el conocimiento de la gente, son fundamentales y van a ser ese punto de apoyo en el cual vamos a salir adelante como país y como ciudad. Yo soy hija adoptiva de Bogotá, soy de Pereira originalmente, donde tengo pues mi familia, pues, estudié a la universidad. Pero quiero un poco, Juan Gabriel ya presentó a nuestros invitados de hoy, que son personas maravillosas, unos jóvenes unos grandes héroes que se han dedicado al emprendimiento y al emprendimiento en el sector educativo y en la preparación para lo laboral. Tenemos, como bien contaba Juan Gabriel, a Juan Felipe Rojas de Live Design. Es una persona conectada con el universo innovador, en EdTech, con fines de transformación social a través del uso ético de la tecnología, convencido que la educación necesita cambiar sustancialmente para adaptarse a las necesidades de la cuarta revolución industrial. Actualmente es el CEO de la empresa EdTech Live Design. Tiene una maestría en innovación para los negocios de Dosta Business School. Tiene 18 años de experiencia en el área de responsabilidad social, desarrollo de negocios en emprendimiento de alto impacto. Ha sido mentor de programas como Rockstar y participó en la creación y orientación de habilidades para jóvenes bogotanos en conexión con el emprendimiento. Nos acompaña también Camilo Sardi, es el cofundador de Maestric, es un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Desde antes de graduarse había venido participando en Maestric, tiene 4 años de experiencia en temas de educación, tiene amplia experiencia en el tema de refuerzos. Recientemente fueron escogidos entre las 230 compañías que ampliaron el programa de aceleración para startups para comenzar el programa. Este año estuvo en Holon IQ, resaltó el trabajo de su capacidad de innovación de Maestric, incluyéndolo en el listado de los 100 EdTech más innovadores de América Latina. Entonces estamos acompañados hoy de personas maravillosas que han hecho un esfuerzo y además que han sido reconocidas a nivel mundial. Y último, pero no por eso menos importante, tenemos a Mangus con Harold Combita, que es un ingeniero de sistemas, con magíster en gobierno y tecnología de información, cofundador y gerente de Magnus, que se dedica al desarrollo de proyectos de e-learning en universidades, empresas y gobierno. Tiene más de 8 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de informática. Hace parte de sus hobbies, los cuales destaca el desarrollo y la creación como una habilidad muy importante para el entorno profesional y empresarial. Entonces, les damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo por estar participando hoy, compartiendo su experiencia, contándonos un poco qué opciones de formación ofrecen, han venido ustedes trabajando, observando a estas nuevas plataformas frente a esta, como se ha denominado, nuevo normal en materia de educación. Vemos a Live Design trabajando con muchachos de pregrado, con su tema vocacional, y en los 2 emprendimientos para laboral. Felipe, si tú, por favor, empiezas contándonos qué opciones has venido trabajando, qué acompañamiento
podemos darle a esos padres de familia, a esos muchachos que hoy se encuentran frente a una incertidumbre gigante, frente a una nueva realidad también laboral? Entonces, ¿cómo prepararse efectivamente para estos nuevos retos que el COVID y el post-COVID, la pandemia ha traído pues a Colombia y al mundo? No es un tema exclusivo ni de Bogotá, ni de nosotros. Entonces, Felipe, te doy la palabra para que nos compartas hoy un poco desde tu experiencia cuáles serían esas recomendaciones, eso que desde Live Design han venido haciendo. Hola María Constanza y al resto de los panelistas, un saludo muy caluroso, muy especial. Gracias a Investing Bogotá por la invitación. Como lo mencionaba Juan Gabriel, el corazón lo tenemos unido. Entonces, muchísimas gracias y un abrazo virtual también para todos en el equipo de Investing Bogotá. Pues ya entrando en lo que nosotros venimos haciendo en Live Design, cómo podemos aportar en este momento de transformación, yo creo que es fundamental entender dos cosas. La primera es las tecnologías que vienen surgiendo para brindarnos oportunidades de mejora en muchos sectores, y pienso que el sector de educación es un sector que se ha quedado muy rezagado en términos de mejorar a través del uso de estas tecnologías. Por otro lado, también entender que las mismas tecnologías generan unas nuevas dinámicas que debemos todos empezar a entender e incorporar dentro de nuestros modelos de aprendizaje. Y un tercer punto que es importante, que tal vez es la razón por la que Live Design existe, es que nos dimos cuenta que las cifras que hemos visto en términos de bajas tasas de inscripción, en términos de la población NIMI, que ni estudia ni trabaja, y en términos de las altas cifras de deserción de educación superior, tienen que ver tal vez con un factor que no se ha mirado lo suficiente, y es nuestro punto de partida, la falta de conexión con el propósito de vida. Nuestros jóvenes hoy toman sus decisiones para continuidad de estudios desde un lugar que no es el apropiado. Lo hacen con miedo. El 70% de los millennials en Colombia, según una encuesta de cifras y conceptos, dice no estar apasionado con lo que hace en la vida. Y de estos mismos, un 80% respondió que la razón por la que no había seguido lo que le apasionaba en la vida era por miedo al fracaso. Tenemos una cultura que tiene miedo al fracaso, y esto es gravísimo para las apuestas que mencionaba el director ejecutivo, Juan Gabriel, el director ejecutivo de Investing Bogotá, sobre el emprendimiento. El emprendimiento tiene un alto componente de fracaso, de abrazar el fracaso, de equivocarse, incorporar el error y mejorar. Y en todos los aspectos, la ciencia, la tecnología, tenemos que recibir el error como un eje fundamental de desarrollo. Entonces, este es el punto de nacimiento de Live Design, enfocarse en que las personas encuentren su propósito de vida, empiecen a trabajar en él desde jóvenes y desde ahí empiecen a tomar o inicien una toma de decisiones en la adquisición de habilidades, sin evitar el error, abrazándolo, recibiéndolo, incorporando mejoras, y sobre todo impactando al mundo con su actuar, teniendo en cuenta que este es uno de los factores que, de acuerdo a algunas investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de Berkeley, tiene mucha más importancia en la felicidad, lo que quiere que se llame felicidad, o en la vida satisfecha, en una vida plena, es el hacer cosas que impacten al mundo, que solucionen problemas para otros, más que solucionar problemas solamente a nivel personal. Muchas gracias, Felipe. Camilo, ¿por qué no nos compartes el tema de formación? ¿Qué se está necesitando y cómo han dado ustedes respuesta, cómo vienen dando ustedes respuesta a esas necesidades, esas nuevas necesidades del mercado laboral? ¿Qué ofrecen ustedes para que estos jóvenes o no tan jóvenes, las personas que perdieron su empleo y se están recapacitando,
¿Cómo podrían desde Maestrix colaborarles? Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Antes que nada, mil gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, Maestrix nace junto con mi hermano Mario Tobón. Creamos una empresa de aprendizaje personalizado, diversificado. Básicamente lo que quisimos hacer es darle una herramienta para que la persona pueda aprender lo que ella necesita. Entonces, al principio nos enfocamos a entender un segmento de estudiantes universitarios. Nos enfocamos en brindarle el mejor refuerzo académico en un tiempo oportuno a las personas que lo necesitan. Luego, entendiendo un poco el mercado y después de varios años de tener el producto, los mismos clientes nos empezaron a pedir una gama diferente de materias. Entonces, Maestrix se convirtió en una aplicación que no solo te refuerza el tema académico, sino que te permite aprender otras cosas que tú necesitas de pronto para tu vida y que incluso pueden ayudarte a conseguir un empleo, como puede ser aprender a tocar un instrumento, cantar mejor, alguna habilidad blanda que necesites, como por ejemplo un tema de liderazgo, un tema de trabajo en equipo. Bueno, tenemos más de 300 materias en las cuales nos especializamos para poder brindarles a nuestros usuarios un gran servicio. Ahora, Maestrix ha evolucionado un poco y entendiendo también que una de las necesidades más importantes en este momento es el tema de los idiomas, específicamente el inglés. El bilingüismo es algo que te abre muchísimas puertas en todos los ámbitos, tanto en el estudio como en lo profesional, incluso en lo personal. Y nosotros hemos creado un curso de inglés personalizado para aquellas personas que no tienen de pronto tiempo de ir a una academia o no pueden comprometerse con horarios. Nosotros te podemos dar esa personalización en un curso de inglés que incluso te certifica al final. Entonces, para contestarte un poco cómo podemos nosotros apoyar a la creación de talento, nosotros tenemos una plataforma con profesores altamente calificados, todos han pasado por un tedioso filtro y te ofrecemos productos a la medida. Si bien, por ejemplo, el tema del curso del inglés es algo relativamente universal, todas tus clases son con un profesor en tu propio espacio. Entonces, si tú tienes que reforzar un poquito más la pronunciación versus, no sé, otras cosas, la escritura, entonces vamos a enfocarnos en eso. Y eso es algo que genera mucho valor al momento de aprender, porque vas a tu ritmo y vas, digamos que, aprendiendo lo que a ti te interesa hacer. Estás... Harold, ¿cuáles serían esas competencias que desde Magnus, desde tu experiencia, están buscando desarrollar los profesionales hoy de cara a tener mayor competitividad laboral y ajustarse a lo que el mercado está viendo? Recogíamos en Dinero esta semana que inclusive todas las entrevistas en este momento del proceso de calificación para un nuevo empleo se están dando de manera virtual. Entonces, cómo ese manejo adecuado de la tecnología, cómo esas fortalezas hacen que las personas hoy sean mucho más competitivas. Hola a todos, hola María Constanza, un saludo para Felipe, para Camilo. Por supuesto, agradecer a Investing Bogotá por la invitación. Realmente este tipo de espacios nos llenan de mucha emoción el poder compartir cómo desde Magnus estamos transformando todo el tema, todo el sector de educación y precisamente muy alineado a lo que tú dices, que ahorita el mercado laboral necesita una serie de competencias alineadas, reales, digamos, empresariales. Entonces nosotros precisamente lo que hemos hecho desde Magnus, pues hemos venido trabajando hace 8 años en el sector de educación desde las universidades y en Magnus conocemos la calidad educativa que tienen las universidades y si bien como emprendimiento comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos transformar ese proceso educativo? Y comenzamos a observar cómo es el estudiante, el profesional actual. Es decir, antes de definir qué tipo de competencias se requieren, es cómo hacer esa experiencia de aprendizaje. Y yo creo que se habilita, digamos, un escenario de transformación pertinente como lo han hecho otros sectores, por ejemplo, como Netflix, por ejemplo, que transformó todo el sector de entretenimiento pensando en la experiencia del usuario, pensando y poniéndose en los zapatos del usuario. Entonces nosotros al verla en la educación encontramos un profesional que primero tiene poco tiempo para estudiar y más ahorita, digamos, yo creo que muchas personas dicen de que el teletrabajo ha traído también
una complejidad en cómo administrar y gestionar el tiempo. Entonces, cualquier minuto disponible es importante para poder capacitarnos. Por otro lado, también estos dispositivos nos han facilitado la vida. Entonces, ¿cómo potencializamos el uso del smartphone, el uso de diferentes tendencias tecnológicas para realmente cambiar la forma en cómo enseñamos? Entonces, por ejemplo, ahí hemos comenzado a co-crear y crear una plataforma, una experiencia de aprendizaje en donde se puede acceder desde el celular, se puede, digamos, utilizamos Machine Learning para poder adaptar el curso y el curso se arme a la medida de tus necesidades de formación, de tu background. Y profesionales, actualmente en Mangus.co tenemos muchos profesionales que se están certificando y desarrollando habilidades por ejemplo, más que todo las que se requiere actualmente en el sector, que son habilidades blandas, habilidades creativas, habilidades de negociación y de comunicación. Gracias, Harold. Aprovechando que tenemos aquí, cuando uno está emprendiendo, también le surgen muchas dudas. Y qué mejor espejo que aprender de los que han estado como uno en esta misma tarea compleja, encantadora de emprender. Porque si cada uno tiene la oportunidad de hacerle una pregunta al otro, Camilo, tú le preguntas a Felipe, Felipe, tú le preguntas a Harold, o al que prefieran, algo que dijera, mira, esta es una de esas cosas que me está rompiendo la cabeza, y yo quisiera que esa pregunta del millón, que alguien me respondiera, o qué ha pasado. Mira, de mi experiencia, la experiencia de los otros siempre es muy valiosa y verse en esos espejos es importante. Y hoy que tenemos esta oportunidad de vernos los cuatro aquí en este mosaico, aprovechemos para hacerle esa pregunta del millón. Entonces, Camilo, ¿a quién le quieres preguntar y qué? Esa pregunta súper valiosa que te resolvería muchos de tus dolores de cabeza diarios. Bueno, pues yo creo que eso es una pregunta bastante amplia, o sea, creo que salen muchos problemas diarios y muchas situaciones que no esperabas y que es difícil anticiparlo. Si tuviera que escoger a alguien para hacerle una pregunta en este momento, escogería a Harold y le preguntaría cómo ha sido el proceso, o sea, cómo empezó Mangus y ahorita hasta qué punto llegó y qué ha cambiado, o sea, qué se dieron cuenta que fue ese cambio drástico para de verdad escalar el negocio y llegar al nivel en donde están en este momento. Gracias, Camilo. Bueno, yo creo que el emprendimiento, los que estamos acá sabemos que es una montaña rusa de emociones, de alegrías, de tristezas. Es un reto bastante emocionante y creo que, digamos, esa adrenalina a mí me gusta personalmente. Y bueno, casualmente Mangus empezó como pensando netamente en una plataforma que pudieran usar otros, realmente para cambiar un poco las plataformas que actualmente existen de aprendizaje, como mencionaba, con una experiencia más atractiva para el estudiante. Por ejemplo, la gamificación, el enganche en un sistema de puntos y todo esto. Entonces, luego nos dimos cuenta que las empresas, por ejemplo, estamos hablando de educación y hemos hablado de universidades y colegios, pero nos olvidamos de las empresas, y las empresas también juegan un papel importante en la formación del talento humano. De hecho, luego que nos graduamos, entramos a una empresa y la empresa tiene ese reto de desarrollar y evolucionar y potencializar las capacidades y las competencias digamos, de su talento. Entonces, encontramos un nicho interesante y una forma de cómo extender el aprendizaje dentro de las empresas, y ahorita estamos haciendo e-learning a grandes empresas y también a pequeñas empresas a través, por ejemplo, de cámaras de comercio. Con la Cámara de Comercio estamos impactando restaurantes, ferreterías, droguerías y todo el talento y todas las competencias que se requieren para transformarse o reinventarse, como muchas veces dice. Y bueno, recientemente, digamos, en esa búsqueda de cómo podemos impactar más, abrimos un catálogo de cursos para los profesionales, no solamente dirigidos hacia las empresas, sino también a cualquier profesional, y lanzamos, por ejemplo, también unos programas académicos en donde universidades certifican. Por ejemplo, el 1 de julio inició nuestro primer posgrado, un MBA en alianza con la Universidad de la Costa, en donde tú te puedes graduar en alrededor de 9 meses, y es totalmente flexible. Entonces, estamos ayudando a las universidades actualmente a transformar cómo tradicionalmente venían haciendo los programas académicos y cómo ahora pueden estar mucho más alineados al contexto real de las personas y del mercado laboral. Gracias, Harold. Felipe, tu turno de resolver esa pregunta que te da vueltas todos los días por la cabeza. Ok, bueno, yo le preguntaría, pues son muchas preguntas, no es solo una, María Constanza, eso es lo primero en esa montaña rusa que describe Harold.
son muchas, pero bueno, voy a a llevarlo a una pregunta. Esa es, digamos que la que más ronda mi cabeza es cómo mantener cómo a partir de las nuevas propuestas que estamos presentando, y esta pregunta de pronto iría para Camilo, cómo a partir de esas propuestas innovadoras podemos generar confianza en los clientes y en las diferentes entidades, tanto usuarios como instituciones de diferentes tipos con las que estamos trabajando, cómo crear esa confianza. Nosotros llevamos un camino en el que, digamos, ya algo estamos logrando, pero es un camino muy largo, o sea, toma mucho tiempo. ¿Cómo han hecho ustedes, Camilo, para que eso surja de una manera, se acelere y los resultados se puedan ver de pronto en un tiempo más cercano? Bueno, Felipe, mil gracias por la pregunta. Nosotros desde un principio, entendiendo un poco el producto que estábamos ofreciendo, pensamos que la educación es un servicio de calidad. O sea, las personas prefieren pagar, a diferencia de otros servicios, como por ejemplo el de transporte. El de transporte no te interesa de pronto pagar poco más barato con tal de que llegues al sitio en el tiempo estipulado. En la educación no, en la educación sí te interesa tener lo mejor, tener lo que de verdad te enseña, y no hay nada que más moleste en lo personal e incluso en lo laboral que perder el tiempo aprendiendo algo que ya sabías o escuchando a alguien hablar de algo que ya conocías. Es por eso, digamos que nosotros, ese fue nuestro foco inicial, y por eso creamos Maestri con profesores altamente calificados. Desde el principio tuvimos un filtro de seguridad y calidad bastante extenso, no, a diferencia de otras plataformas de pronto que puedan encontrar haciendo cosas similares. Nosotros no dejamos entrar a cualquier persona en la aplicación, tenemos unas políticas de permanencia bastante estrictas, nos aseguramos de darte un acompañamiento en todo momento al usuario para que garantizar que él tenga como tal la mejor experiencia posible. Y yo creo que eso es algo que requiere tiempo, pero que cuando la gente se da cuenta de que el servicio es bueno y que uno está ofreciendo algo de calidad, empieza el voz a voz, lo que no solamente te da nombre, sino que además te crea barreras de entrada. Esa barrera de entrada es muy fuerte, porque digamos que nuestro negocio de tutorías personalizadas, nos encontramos con una barrera fuerte al principio, que era, es que yo ya tengo al profesor que es el mejor profesor de la universidad y me está dando clases, y yo preguntaba, bueno, ¿cómo sabes que es el mejor? No, porque es que mis amigos me lo recomendaron. Y hubo varias ocasiones en las que les pregunté, bueno, ¿y cuánto te cobra ese profesor? Me cobra 60,000 pesos la hora. Y yo dije, bueno, yo ofrezco uno desde 20,000 pesos la hora, incluso menos, y te aseguro que te va a ir muy bien. Y cuando la gente prueba, pues a la mayoría le iba bien, y decía, bueno, de pronto tenía un sesgo en mi mente de por qué él es mejor, porque me lo recomendaron. Claro, eso ayuda a que suba el precio de la tutoría y se vuelva un servicio muy exclusivo. Eso fue un problema que atacamos desde el principio en Maestric, queriendo hacer del servicio de tutorías y de clases privadas algo asequible para más personas, entonces sin descuidar la calidad. Y creo que eso es un reto que enfrentamos todos los que estamos emprendiendo en educación. Creo que por eso muy pocas plataformas educativas también llegan a un punto, digamos, de una empresa consolidada ya grande, y es precisamente por enfocarse en eso, en ofrecer el mejor servicio posible con la mejor calidad posible. Claro, eso al principio te genera un reto, pero en el transcurso del tiempo y cuando el usuario se va dando cuenta que es lo mejor, te va a crear una barrera de entrada para los competidores bastante fuertes y bastante favorables. Ok, gracias, Camilo. Harold, tu oportunidad, yo creo que ese tema de la confianza nos pasa en Colombia en general. Los colombianos tenemos desconfianza al gobierno, desconfianza a los empresarios. Entonces, esa tarea de crear la confianza, de que una vez uno se gana la confianza y hace buen nombre, de que lo que está ofreciendo es de la mejor calidad, esa es la mejor carta de presentación. Como tú dices, la barrera de entrada, la barrera de permanencia también, de salida, de que la gente se quede en los programas y crea en nosotros, es lograr esa confianza que no es nada fácil. Y de verdad te felicito, Camilo,
porque en esa tarea lo han hecho bastante bien. Harold, tu oportunidad de esa pregunta para luego entrar, ya empezamos a tener muchas preguntas de las personas, agradecemos a todos los que están participando, nos están escuchando, los invitamos a que sigan haciendo sus preguntas. Entonces, pero mientras compartimos las preguntas de nuestra audiencia, queremos que Harold use su oportunidad de resolver la pregunta que más ronda su cabeza. Claro, bueno, gracias, María Constanza. Yo creo que hay una duda que quizás también tenemos muchos de los emprendimientos de educación, es precisamente, bueno, analizando, como decías ahorita, cómo ganarse la confianza como startups dentro de este ecosistema, pero también qué retos, me gustaría preguntarle a Felipe, qué retos ha encontrado y sobre todo, qué tipo de paradigmas cree él que son los más complejos de romper, por ejemplo, en su caso que trabaja con colegios o si ha tenido la oportunidad también con instituciones de educación superior, pero qué tipo de paradigmas cree que son esa barrera que hay que romper para poder seguir transformando la educación. Vale, gracias, Harold. Pues mira, yo voy a empezar como por definir de una manera muy, muy sencilla, porque de pronto para los que nos están escuchando, precisamente eso tiene que ver con el reto, como de qué se trata Life Design, y ese puede ser un excelente punto de partida para responderte. Life Design es una plataforma tecnológica, en este momento es de acceso totalmente gratuito para los usuarios, que busca brindar orientación en propósito de vida, que es una definición que nosotros mismos, pues a la cual nosotros mismos llegamos trabajando con los usuarios, entendida en 4 dimensiones: en lo que la persona es buena, lo que él ama, lo que le gusta, los intereses, lo que el mundo necesita y lo que le pagarían por hacer. En esas 4 dimensiones, que también han sido reflejadas en un concepto japonés que se conoce como Ikigai y que es muy utilizado más en recursos humanos hacia las empresas, nosotros creemos que está redondeado en 360 grados, concebido pues lo que nosotros queremos entender como propósito de vida. Entonces, dicho esto, lo que nosotros buscamos es brindar herramientas de autoconocimiento para que los jóvenes de colegios y pues a partir de 9º, 10º y 11 y de ahí en adelante tomen decisiones en este mundo de aprendizaje de por vida. Decisiones que además desde nuestro punto de vista, y ahí empiezo a responderte, Harold, para nosotros es una nueva propuesta. Sentimos que el sistema ha permanecido, en términos, hablo del sistema educativo, ha permanecido muy inmóvil. Entonces, las preguntas que debemos hacernos ahora es, ¿será que la decisión que tomábamos nosotros a los 17 años de qué es todo eso que usted va a hacer con su vida, Harold, Camilo, qué es todo eso que van a estudiar, ingeniería industrial, y usted hasta dónde va a llegar a través de esa ingeniería industrial? Realmente esas preguntas yo creo que hay que reformularlas. Y nosotros en Life Design, si bien trabajamos con el sistema y con la educación como está planteada, también estamos acompañando procesos muy difíciles, Harold, de las universidades y de los mismos colegios, que enfrentan problemas como que ya se dieron cuenta que sus jóvenes ya no le están, por ejemplo, copiando de igual manera a las universidades. Algo falla, algo pasa. Tengo la oportunidad más bien de educarme con un programa en Maestric y lo mezclo con uno de la Universidad de Stanford, pero de duración corta, y que me dan una credencial, y yo ya quedo como en mi hoja de vida con una microcredencial que viene del exterior y de una universidad reconocida. Es decir, hoy en día estamos entendiendo que la forma como veníamos tomando decisiones tal vez no va a seguir siendo la misma. Y cuando vemos, hay profesiones que van a tener muy corta duración. Entonces, esos riesgos, esas nuevas dinámicas, esas nuevas tecnologías llegan a plantearnos algo que es definitivo, y es una nueva forma de ver el tema de toma de decisiones frente a la adquisición de habilidades. Conceptos como el de aprendizaje de por vida, que también de pronto algunos lo sientan muy trillado, como el de reinventarse, para mí es esencial. Yo creo que antes la medicina era de las pocas carreras que requería una actualización permanente. Hoy en día, cualquier carrera, si hay personas que están todavía en la línea de estudiar una carrera, tienen que entender
que esa carrera va a ser de por vida. Es decir, y a eso no me refiero con que es lo único que van a hacer en la vida, sino que van a tener que permanentemente actualizarse, adquirir habilidades de repente relacionadas con tecnología. Los abogados antes no sabían nada de tecnología, hoy se habla que los abogados van a ser casi que ingenieros de sistemas con algo de conocimiento en derecho, porque ya no va a ser necesario que la persona se sepa todas las leyes, que es un poco lo que han venido haciendo pues los abogados o digamos manejando unos conceptos, porque esos conceptos de memoria los maneja mejor una máquina. Lo que ellos van a tener que hacer es otro tipo de ejercicio, van a tener que estar manejando de repente unas tecnologías para la aplicación de esas leyes en ciertos contextos. Entonces, pues digamos que para nosotros ha sido el reto principal, pasando ya de la pregunta misma que yo hice de generación de confianza, es instaurar el entendimiento de una nueva forma de ver las decisiones en torno a la adquisición de habilidades, de un entendimiento de cada individuo como una singularidad, de regreso a que digamos, las mismas entidades con las que estamos trabajando, llámense universidades, los colegios, entiendan que las personas son un universo distinto y que con el uso de la tecnología pueden propiciarle, y en eso Life Design puede apoyarlos bastante, una experiencia única, una experiencia en la que pueden armar un currículo diseñado específicamente para ellos y un camino totalmente diferente. No van a ser de dónde se graduó usted, yo soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de X o Y universidad, sino que vamos a tener un currículo realmente único, una mezcla única que surge de la curiosidad, que surge del deseo de mejorar y de caminar de un usuario. Gracias, Felipe. Mira, Moni Montenegro nos pregunta, ¿cómo se debe manejar la conversación con instituciones de educación superior? Las universidades sienten que muchos emprendimientos quieren reemplazar la academia. Y yo complementaría la pregunta de Moni Montenegro con la pertinencia de la educación ya para el campo laboral, que es otra queja que tenemos desde el lado del empresariado. Los empresarios dicen las universidades, las diferentes alternativas de formación no están preparando la fuerza laboral que los empresarios necesitamos. Entonces, ¿qué le contestaríamos a Moni Montenegro? Camilo, ¿tú qué le dirías frente a esa conversación que se debe tener en complemento de lo que se viene haciendo desde sus emprendimientos y de lo que viene haciendo pues, la academia, si la queremos llamar formal, las universidades, instituciones de educación superior? Pues yo voy a enfocar mi respuesta basado en mi experiencia personal, en lo que me ha pasado cuando me he tratado de acercar a diferentes instituciones académicas. Depende mucho de la institución académica, pero lo que sí es un hecho es la manera en cómo uno se debe acercar. Al principio, digamos que Maestrix se acercaba mucho ofreciendo su producto y diciendo, mira, tengo esta solución a un problema que de pronto ustedes están viendo, obviamente no se lo decías, pero estoy ofreciendo clases personalizadas en temas académicos. Y algunas universidades inmediatamente decían, pero es que me estás diciendo que mis profesores son malos. Me estás diciendo que es que yo no puedo darles un servicio educativo bueno. Y me tocaron un par de reuniones así, de pronto con personas un poco mayores también, de pronto estaban acostumbradas a conservador. En las reuniones no hay mucho que hacer, o sea, digamos que ahí la postura de uno pues no va a cambiar el pensamiento de esta otra persona. Sin embargo, nos dimos cuenta que hay otra manera de acercarse a ellas. Entonces, en vez de ofrecer tu producto, hay que primero darle valor a lo que ellos hacen. O sea, entrar a la universidad diciendo, complementando todo lo que ustedes están haciendo en el tema educativo, dándole una solución a lo que los estudiantes ya están haciendo, que es buscar tutores por fuera, que algunas veces resulta inseguro. Ahí es donde ya entra Maestrix con una solución de calidad. Y con ese speech, primero como haciendo brillar al otro y luego ya poniendo un poco de tu valor agregado de lo que puedes ofrecer, sin ser muy invasivo tampoco. O sea, tampoco quieres venderle y vender el producto, sino simplemente que le guste la idea al principio.
ahí ya crea mucho más interés y ahí ya logramos algunas alianzas con algunas universidades para hacer programas diferentes. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con diferentes instituciones, siempre buscamos cómo podemos apoyar a los diferentes estudiantes, tanto a los que pueden pagar como a los que no, y con algunas universidades hemos logrado sacar unas becas que denominamos becas Maestric, que fueron simplemente como una beca de refuerzo académicos a esas personas que estaban becados por la universidad, pero Maestric lo apoyaba si iba perdiendo una materia para poder pasar el semestre, entonces para que no perdiera su beca y pudiera como tal lograr sus objetivos. Como les comento, esto depende mucho del producto que estés ofreciendo, depende mucho de la solución que estés ofreciendo. Siempre hay que darle mucho valor a lo que la otra persona hace, a lo que la otra institución hace, y tratar de encontrarle como ese faltante o ese valor agregado que tú estás trayendo a la mesa, que de pronto a la universidad le cuesta mucho o que incluso de pronto no estaba pensando en eso, pero que genera un valor agregado para su comunidad. Muchas gracias, Camilo. Harold, ¿tú qué dirías cuando alguien desde la academia, desde las universidades formales, te ven como una eventual competencia? ¿Cómo tu conversación con ellos como emprendedor, tu conversación con tus clientes, por llamarlos de alguna manera, ¿qué es lo que te diferencia de la educación formal, por llamarlo así? Sí, esta pregunta me parece bastante pertinente porque es algo pues real, ¿no? Naturalmente, digamos, existe esa gran brecha, como tú mencionabas ahorita, hay un reto de formación en las empresas, pero también hay un reto de formación, digamos, o las universidades, cómo se reinventan, cómo se transforman. Entonces nosotros, bueno, realmente cuando hemos llegado a las universidades, les cuento un poco cómo ha sido la estrategia para llegar y tener esa conversación y quizás nosotros, si en algún momento nos ven como competencia, pues decirles que no somos una competencia, todo lo contrario, somos un aliado. Así pues lo pensamos dentro de Mangus, como vemos a las universidades como ese aliado que tiene una calidad educativa. O sea, desde hace cuántos años no existen las universidades y no vienen desarrollando un modelo, una forma de educar que evidentemente está alineada y tienes unas exigencias regulatorias, ¿cierto? Por el Ministerio de Educación, que de pronto no le da esa flexibilidad que quizás nosotros como emprendimientos tenemos, pero la idea es esa, ¿no? Nosotros llegamos a la universidad y le decimos, bueno, nosotros somos la oportunidad para que tú adoptes esa flexibilidad que requiere el mercado laboral. De por sí tú sola, digamos, bueno, operando con los lineamientos del ministerio, tienes un currículo de programas muy estricto, muy riguroso, poco flexible, pero a través, por ejemplo, de cursos cortos que estamos certificando en Mangus con universidades, tienes una mayor flexibilidad, o tenemos programas académicos que también el estudiante tiene una flexibilidad y se adapta a su background previo, es decir, si ya yo conozco marketing digital, ¿para qué ver un módulo de marketing en el MBA y doy otros módulos que me interesan? O poder matricularme en cualquier momento en el año, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, la primera estrategia que hemos utilizado es, nosotros tenemos un diplomado de educación en la era digital. De hecho, tenemos un proyecto en Antioquia, con la gobernación de Antioquia, proyecto en donde el 6 de agosto vamos a hacer el lanzamiento también gratuito de ese diplomado en mangus.co. Para cualquier otro interesado también puede encontrar ese diplomado en donde comenzamos antes de tener una conversación, tenemos que unificar conceptos, unificar criterios, así como nosotros aprendemos de las universidades ahorita tienen que aprender de las startups digamos, precisamente en cómo aprovechar la tecnología para transformar la educación. Entonces, ese ha sido como un punto de partida interesante porque ya muchas universidades, muchos docentes que han podido romper paradigmas en la educación gracias a ese diplomado y poder incorporar procesos creativos y poder hacer sus clases. Por ejemplo, si tienes una clase en Teams o en una videoconferencia, no hacerla tradicional como explicar una diapositiva, sino hacer una dinámica mucho más atractiva para el estudiante y más bien apoyarnos con contenidos, videos en una plataforma y tener un aprendizaje mixto. Entonces, digamos, por otro lado están, Mangus ha servido y ha aprovechado, digamos, ser ese intermediario entre la universidad y la empresa, porque nosotros también tenemos clientes empresariales. Y, por ejemplo, la empresa tiene ese gran reto. Hemos escuchado mucho de que la empresa ahorita tiene que transformarse digitalmente, pero creo que el mayor reto de la transformación digital o el verdadero reto es la transformación de las personas. Es decir, más allá de incorporar tecnología,
cómo debe transformarse un puesto de trabajo, como decía ahorita Felipe, cómo tiene que transformarse un abogado, un contador, entonces cómo tiene que adquirir habilidades de creatividad, de resolución de problemas complejos o de tecnología para poder hacer esto. Ahora, el conocimiento está en las universidades, hay un conocimiento de gran calidad y más que todo en las universidades acá en Colombia. Entonces, somos ese intermediario. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de universidad corporativa, implementamos universidad corporativa dentro de la empresa en donde participa la universidad tradicional y certifica ese proceso y le da ese sello de calidad. Entonces, digamos, hemos venido trabajando ahora ese segundo reto que tienen las universidades también, que es, bueno, ya la universidad no solamente está para formar en un pregrado o un posgrado, sino que el mercado laboral necesita un aprendizaje para toda la vida. Entonces, ¿qué opciones tiene la universidad? Claro, a través de cursos libres, a través de microcursos, la universidad también puede extenderse y, por ejemplo, hemos logrado desde Mangus que egresados conecten con la universidad permanentemente a través de sus cursos libres. Un caso de éxito, por ejemplo, es la Universidad de la Costa y también darle esa flexibilidad al currículum que requiere la universidad como tal. Gracias, Harold. Gloria Muñoz, también una colega de ustedes, emprendedores, dice: nosotros como emprendedores e innovadores manejamos una alternativa de apoyo a la educación a través del turismo, manejando miedos, temores, enfermedades, tristezas, depresiones, bajo autoestima, bloqueos en otras, como talleres, terapias en tierra y o mar. ¿Cómo llegar a la institucionalidad para difundir? Ahí me gustaría que Felipe, que es el que ha hablado de ese tema de superar los miedos, de encontrar el ikigai de cada uno, le respondiera esta pregunta a Gloria, que le enfoca desde las dos alternativas, desde la educación y todo lo que viene pasando en estos días con la salud mental de los colombianos o de todos los ciudadanos del mundo, y cómo llegar, cómo difundir este tipo de programas y hacer que llegue a más personas. Felipe. Vale, pues sí, yo le diría a ella que, Gloria. Pues, digamos que a Gloria, una de las cosas que más nos inmoviliza en general, en todo aspecto, y hemos experimentado en esta época, es el miedo. Y el miedo, digamos que se combate, es un tema, digamos que en innovación tiene muchísima relevancia, porque gran parte de la razón por la que no cambian las cosas, y esto conecta de pronto con la pregunta anterior también, es por el miedo. Muchas de las universidades han permanecido inmóviles, ¿cierto? Y yo me quedé impresionado porque haciendo el ejercicio de búsqueda de información para la creación de nuestra solución, me fui a una universidad muy reconocida, una de las universidades top en Colombia, y me fui a asistir a una clase. Y cuando yo entré, y fui como invitado, cuando yo entré a esa clase, yo no lo podía creer. O sea, porque yo fui a la universidad ya hace bastante tiempo, ¿sí? Así no parezca, pero fui a la universidad hace unos 18 años, 20 años, no sé, o más, y encontrarme con un salón de clases que incluso me parecía en el año, estamos hablando año 2018, me parecía un salón de clases incluso anterior a la época en la que yo estudié. Yo no podía creer que un salón de clases de eso siguiera existiendo, que una clase, algo mencionaron ahora, no sé si fue Camilo o Harold, pero digamos que creo que fue Harold, sobre esas metodologías arcaicas. Entonces, yo no lo podía creer. Entonces, yo creo que el miedo es algo que ha permanecido en el sector educativo. Las universidades las universidades y otras entidades de formación se han sentido muy cómodas cuando uno entra en esa zona de confort, que uno ya lo conoce todo, entonces uno no quiere salir de ahí. Y eso aplica para la forma en que hacemos turismo, para la forma en que vendemos todas los productos y servicios que estamos ofreciendo a través de nuestros emprendimientos, pero una de las cosas que más puede generar soluciones innovadoras y que yo invitaría a través de Gloria, pues a las demás personas que estén inquietas por la innovación, es soltar el miedo, es soltar y abrazar la incertidumbre. Es delicioso saber qué no va a pasar. Cuando uno está en emprendimiento, digamos que una de las cosas importantes en las que tiene que sobrevivir es
soltar totalmente la certeza, porque no, equívocamente vivimos en un mundo de certezas. Resulta que esas certezas se van presentando de alguna manera y nosotros nos echamos el cuento que así lo planeamos. Pero alguna vez en la maestría de innovación, un psicólogo noruego me dio una de las mejores clases que yo he recibido en la vida. Lo primero es porque fue una clase que no fue en un salón de clase, fue una clase que fue por la ciudad, en Florencia, Italia. Y lo segundo es porque él nos dijo a todos, muchos de las personas que estábamos asistiendo ahí, consultores acostumbrados a venderles verdades absolutas a los CEOs de compañías, les dijo, mire, aquí todo el mundo va a dejar de mentir. 50% de lo que ustedes le dicen a sus CEOs, ustedes saben que no va a pasar y que puede no pasar. Ustedes se lo aseguran y ustedes les dan recomendaciones que si hace esto, van a obtener este resultado. Ustedes pueden disminuir el riesgo, ustedes pueden basarse en experiencias pasadas para recomendarles a ellos, a esos CEOs, a esos gerentes que hagan algo y que obtengan cierto resultado. Pero la verdad es que lo que esta pandemia, por ejemplo, del COVID nos ha demostrado es que vivimos en un mundo totalmente incierto. Los emprendedores entendemos eso. Y para terminar, María Constanza, cuando mencionábamos ahora el tema de las universidades, ¿cierto? Las universidades, fíjate que hay muchas estrategias para demostrar que cuando uno se sale de esa zona de confort, cuando uno entiende que los desafíos vienen, pero que pueden ser complementarios a lo que uno está haciendo, te voy a contar desde el caso de Life Design qué nos sucedió. Nosotros somos, digamos que aparecemos de alguna manera en nuestro discurso como un reto como un desafío para las universidades. Pero fíjate que te voy a decir una cosa. Nosotros fuimos invertidos por una universidad que tiene un área que yo creo que muy pocas universidades han desarrollado, de inversión en emprendimientos que incluso desafiando lo que ellas vendan y ofrezcan, la ven como una oportunidad para permanecer vigentes. Entonces, esa es como una apertura de mente que yo quisiera como aprovechar para compartirle a Gloria, en abrazar el miedo, abrazar la incertidumbre y más bien volverse un patrocinador y participar en esas nuevas ofertas de emprendimientos innovadores. Ok, hay una pregunta, pero que te la voy a dejar para que la pienses y pienses en una respuesta muy concreta, porque es como lo que tú haces todos los días y más bien creo que Jefferson Stevens Gómez quiere saber cómo identifica qué quiere estudiar. Pero esa es una pregunta para después, porque Lina Ceballos, pensando en que ya hay muchas preguntas y se nos va acabando el tiempo, quiere saber en una palabra cómo cada uno de sus startups logra que el conocimiento fluya. Entonces, ese es un reto grande para todos, para Harold, para Camilo. Camilo, ¿cuál sería esa palabra que tú le dirías a Lina con la cual tú logras que el conocimiento fluya? Es una pregunta compleja, ¿no? En nuestro caso, digamos que esa parte la tenemos bastante clara. Nuestro diferenciador es la personalización. Simplemente explicando muy corto en una frase, en Maestrix lo que vas a encontrar, todos los productos que ofrecemos son cosas personales, son cosas que te sirven a ti. Tú no tienes que aprender Excel desde cero si no quieres, no tienes que tomar un curso de ver qué es una fila, qué es una columna, sino que puedes entrar a ver qué es una tabla dinámica y ya. Entonces, así funciona todo, los idiomas, los refuerzos académicos, las clases de yoga, las clases de baile, las clases de entrenamiento personalizado, todo lo que tenemos, las de bienestar, de salud, de cocina, etcétera, todo lo que tenemos es personal. Entonces, así es como transmitimos nosotros el conocimiento. Perfecto. Harold, ¿cuál sería tu palabra? Estás en mute. Vale. Bueno, realmente serían dos palabras y serían la experiencia del estudiante. Así como vemos la experiencia de usuario o la experiencia en diferentes entornos, acá también es importante qué experiencia está viviendo el estudiante. Y bueno, nosotros para potencializar esa experiencia usamos, por ejemplo, gamificación, donde la gamificación, más allá de usar un juego para aprender, es cómo tú puedes aprender del error, cómo tú puedes, por ejemplo, tener la libertad de equivocarte y que el ser humano es inherente a aprender del error. Entonces, en las universidades o en la educación tradicional o colegios vemos que castigamos, ¿no?, a través de una nota cuando se comete un error, pero yo creo que
para todos, el cometer un error, tanto en la vida personal como en la vida profesional, es un aprendizaje importante y el conocimiento, digamos, se apropia mucho más. Por supuesto, también lo que decía, digamos, Camilo, también el tema de la personalización del aprendizaje y el aprendizaje. Nosotros usamos más que todo aprendizaje adaptativo en esa experiencia o esa interacción que está teniendo el estudiante con la plataforma. Pero principalmente eso, ¿no? La experiencia que tenga el estudiante en el proceso de aprender. Perfecto. Felipe, una palabra, un poco breve porque la verdad... Autoconocimiento. Perfecto. Muy bien. Autoconocimiento. Para nosotros en Live Design, el eje es el punto de partida de adquisición, sea el conocerse mejor, el conocerse en los intereses, en las habilidades y desde ahí tomar las decisiones para poder tener una mejor experiencia frente al conocimiento. Perfecto. Sonia Cancino nos pregunta, ¿qué propuesta le haríamos al Ministerio de Educación hacia la construcción y puesta en marcha de una política de educación con medios tecnológicos? Esa es una pregunta de todo un webinar, pero de manera muy breve, ¿qué le responderíamos a Sonia? Camilo. Bueno, yo ahí no estoy muy seguro si lo haría por el tema tecnológico. O sea, yo creo que el medio tecnológico es un medio por el cual tú... Una herramienta. Expandir un poco lo que encontraste, ¿sí? Me explico un poco mejor. Yo creo que la educación y mi propuesta sería, ahorita lo mencionaban anteriormente, sería enfocarse en otras cosas. Los robots y las máquinas, los computadores cada vez van a hacer más cosas por nosotros. En este momento, que haga en papel una multiplicación larga o una división, es una persona o que le gustan las matemáticas o que no tiene acceso a una herramienta tecnológica en ese momento. Pero digamos que yo reforzaría muchísimo más el tema que no puede hacer una máquina, que son, por ejemplo, los valores. ¿Cómo hago para entenderme con el otro, para vivir en comunidad? ¿Cómo hago también para mejorar mis habilidades blandas, para ser un líder nato desde la infancia? Si a nosotros nos hubieran enseñado, en mi caso en el colegio, a liderar equipos, a trabajar en equipo. Bueno, de trabajar en equipo algo te implantó el colegio, pero cosas que de pronto uno ve como secundarias, pero en verdad el hogar es lo que te está brindando en este momento. Cómo ser justo, cómo hacer una política de ganar en los negocios. Eso es algo que yo creo que puede sumar mucho, no solamente a la educación, sino a la sociedad en general. Entonces, yo dejaría en esa pregunta la parte de la tecnología. Cuando veamos cómo podemos transmitir eso, ya le implementamos la parte tecnológica para poder transmitírselo a más personas. Perfecto, gracias. Harold, ¿tú qué recomendación le darías al Ministerio de Educación? Sí, como decías tú, bueno, ese es un webinar completo, ¿no? Ahí pueden salir muchas ideas, pero por ejemplo, yo creo que a nivel regulatorio el tema de la flexibilización de los currículos, digamos, por ejemplo, te voy a poner un caso yo creo que el programa que tiene el mayor reto en términos de flexibilidad, por ejemplo, una ingeniería de sistemas, y un estudiante cuando se gradúa, digamos, y después de cursar 5 años, cuando ya se graduó, ya lo que aprendió quizás ya no está vigente, digamos, los lenguajes de programación o las tecnologías. Entonces, ¿cómo de una u otra forma dejamos de pensar en un programa académico y pensamos más bien en un ecosistema de aprendizaje basado en generación de competencias? Evidentemente, no todas competencias duras, como mencionaba Camilo, sino también competencias blandas, competencias creativas y que pueda realmente lograr un impacto a toda esa transformación que está viviendo la economía y los diferentes sectores en nuestro país. Que la educación realmente vaya, políticas que permitan que la educación vaya al mismo ritmo que la economía y que la globalización y que el resto de sectores, que vaya a la misma velocidad. Y creo que el tema de flexibilización a veces acorta un poco los tiempos que tiene que vivir una universidad o una institución académica o, digamos, son a veces un poco extensos, ¿no? Sí, Felipe, de lo que tú has venido viendo, de esa vocación, de ese encontrarle a cada persona el ikigai, de darle herramientas para que supere esos miedos, ¿qué recomendación le harías entonces al Ministerio de Educación? Vale, pues
Sí, yo creo que va muy en la línea de lo que comenta Harold, pero pues le adicionaría precisamente sentarse con el usuario. En la innovación hay un ejercicio que es fundamental y a los emprendimientos nos toca estar sentados con los que son nuestros usuarios. O sea, yo creo que si el ministerio se desconecta un poco de todo el sistema, los estándares, las certificaciones de calidad y demás que por una época fueron bastante importantes y se conecta hoy con las necesidades de nuestros jóvenes para el mundo de hoy y las va, digamos que, y se va adaptando desde la política pública y desde los programas que se puedan generar desde el gobierno nacional para que emprendimientos como los nuestros podamos, digamos que llegar a más segmentos de la población. Eso sería ideal, entender a los usuarios, acercarse al ecosistema que también mencionaba Harold. Hay muchas soluciones que ya están siendo generadas. Es una cuestión de abrir las puertas, de utilizarlas, de mezclarlas. Yo, por ejemplo, nosotros somos, perdón, no yo, sino Life Design es una empresa que abre las puertas a opciones como las que tenemos hoy acá con Harold y con Camilo. Nosotros conectamos a los usuarios con ellos mismos y con posibles universidades, plataformas, sitios de conferencias, sitios de contenidos, porque ese es nuestro interés, dejarle ver a los jóvenes que el que piensa hoy en día que no se puede formar porque no tiene dinero está equivocado. Hoy en día podemos aprender de muchas cosas con muy pocos recursos, con una muy baja inversión, y solo es que sepamos muy bien qué queremos, qué interés tenemos, qué punto de partida en términos de habilidades y hacia dónde podemos aportar al mundo. Ok, hay un par de preguntas que voy a unir a Adriana Giraldo y Adriana Vargas. Preguntan cómo manejan el tema de permisos o autorizaciones de las Secretarías de Educación y del Ministerio para poder certificar la formación que brindan, y esa puntualmente Adriana Giraldo, unida también una pregunta sobre certificación cuando el curso no se realiza en alianza con una institución educativa. Entonces, la pregunta, ¿cómo la certificación en general y cómo cuando no se hace a través de una institución educativa? Entonces, no sé si Harold quiere empezar con brevemente cómo es ese procedimiento. Sí, bueno, realmente el tema, nosotros trabajamos en gran parte con certificación en alianza con instituciones de educación precisamente para garantizar en parte la calidad y darle esa confianza también al usuario, porque el programa y el currículo, digamos, de ese curso, el programa es construido en alianza también con una universidad. De hecho, pues yo hago parte también digamos, del sector académico, y Mangus en general, digamos, nace también de un proceso de investigación. Yo soy investigador Colciencias y bueno, ahí, digamos, hemos generado todo este proceso de emprendimiento, digamos, de la mano de lo que hemos aprendido del sector educación en las universidades. Ahora, puntualmente, ya para certificar cuando no lo hacemos, pues, digamos, con una institución de educación, por ejemplo, si certificamos dentro de una empresa, por ejemplo, yo creo que lo primero es poder darle toda la transparencia al usuario y digamos, ganar su confianza también con, por ejemplo, ellos calificando y validando nuestro curso, y estamos en constante, digamos, validación de el impacto que está teniendo nuestros cursos, pues, también en el sector educativo. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en donde conectemos nuestros cursos, y estamos ya desarrollando eso, cómo vamos a conectar nuestros cursos con una oferta laboral. Entonces, la pregunta también sería si realmente nos interesa qué nos interesa más o qué prima más, ¿cierto? Una certificación para tenerla guardada debajo no sé, de un montón de libros, o mejorar profesionalmente o mejorar el empleo. Entonces, yo creo que ahí, más que todo, evidentemente, uno comienza a certificar por su propia cuenta y no con universidades cuando uno está limitado con la flexibilidad que de pronto no tienen las universidades a la hora de erradicar programas o cursos, como mencionaba ahorita, que era una de las políticas que proponía. Y nosotros comenzamos a certificar como organización, como una empresa, no como una institución de educación. No vamos a entrar ahí a reemplazar una institución de educación. Evidentemente estamos limitados a qué certificamos. Podemos certificar cursos, pero, por ejemplo, no puedo certificar una maestría o todo un programa académico legalmente constituido, digamos,
en el ministerio, pero sí cursos cortos podemos certificar, y de hecho podemos certificarlo en alianza con otra empresa que maneje muy bien la temática. Nosotros tenemos alianza con empresas, por ejemplo, de Big Data que maneja excelente la temática y que más que la confianza de que la capacitación te la está dando alguien que tiene experiencia en el sector. Ahora, en cuanto a cómo validar el certificado, nuestras certificaciones son emitidas y se pueden ser validadas a través de blockchain, lo cual da también una seguridad de dónde viene la certificación y una total transparencia de la trazabilidad de esa y la verificación de esa certificación. Ok, gracias, Harold. No sé si Camilo o Felipe quieren complementar algo a las dos preguntas que tenían las Adrianas. Sí, yo ahí complemento. Yo creo que cuando uno hace lo que le gusta y cuando uno quiere aprender, ahí también vi una pregunta de cómo encuentro lo que necesito estudiar. Entonces yo creo que es muy importante hacer lo que a uno le gusta y ahí es donde uno empieza a aprender por su cuenta. Entonces uno, por ejemplo, y pongo el ejemplo de los desarrolladores, muchos de los desarrolladores que llegaron a Maestric incluso no tenían el grado en ese momento, pero llevan desde los 10 años aprendiendo con un computador, siendo autodidactas y aprendiendo las habilidades con diferentes libros, diferente material que encontraban, y resulta que son personas supremamente talentosas, al igual que el equipo pues, que afortunadamente hemos logrado construir en Maestric. Entonces, yo creo que en eso se basa todo. ¿Cómo lo aprendes? Y de ahí a un certificado, pues hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, si bien nosotros no podemos certificar como tal que tienes una habilidad por el ministerio, avalada por tal ministerio, nosotros sí podemos certificar que diste un curso. Nosotros podemos certificar que cumpliste unas horas y al final nos aliamos con alguna entidad, como en el caso de los certificados de inglés, que tenemos un certificado que es válido a nivel internacional. Cuando tú terminas tu curso de inglés desarrollado por Maestric, que es totalmente personalizado, después llegas a tener un examen que si lo pasas, ya tienes un certificado que te sirve a nivel global para ir y decir que sabes el idioma. Entonces, hay maneras de hacerlo, de certificarlo, pero lo que yo sí creo es que tenemos que cambiar un poco también esa cultura de que si no es certificado, si no es un diploma de una universidad reconocida, la persona no sabe. Porque muchas veces las personas de universidades, por decirlo así, reconocidas en el país, saben o lo mismo o menos que personas que llevan desde pequeños estudiando lo que de verdad les gusta, porque como bien lo dijeron al principio de esta charla, mucha gente está obligada a estudiar lo que está estudiando y el porcentaje grandísimo de personas están inconformes con lo que están haciendo, con lo que están estudiando en este momento. Entonces, yo creo que todo se basa en tu conocimiento y de verdad que puedas demostrarlo. Bueno, Felipe, que ha venido pensando en la pregunta que hacía Jefferson. Perdón. Señor. Espera, yo agregaría un par de simplemente... para ti. Espérate, te hago las preguntas y te doy un bloquecito. Jefferson dice, ¿cómo identifico qué es lo que quiero estudiar? Esa es una pregunta gigantesca. Alguien decía, Jefferson Steven Gómez decía, estudié varias carreras, ninguna ejerzo porque no siento que es lo mío. Entonces, en esas preguntas que tienen y que nos pasa, ahora tú decías, a los 17 años nos vemos enfrentados a tomar una decisión bien importante, es en qué me quiero especializar, qué quiero, cómo complemento, en qué soy bueno, qué es lo que amo, qué es lo que el mundo está necesitando y por qué realmente, aunque el mundo lo esté necesitando, hay alguien dispuesto a pagar por ello. Entonces, muy brevemente, tratar de responder esas dos preguntas, que es todo lo que tú haces. Uno es darle tu teléfono para que vaya a Live Design y trabaje con ustedes de manera profunda, pero unos tips que nos sirvan a todos, a los papás que tienen esas mismas inquietudes, a los muchachos que se graduaron, que no tuvieron ceremonia de grado y que están hoy decidiendo si aplazan su semestre hasta el 2021, si lo toman, si eso realmente, o unos que venían estudiando y todo este tiempo de la pandemia y del aislamiento obligatorio ha llevado a pensar o a repensar cuál debería ser ese camino. Entonces, ¿qué respuesta les darías tú, Felipe? Vale, pues mira, yo creo que en el caso puntual de lo que pregunta Jefferson, es importante tener en cuenta que arranqué un poco antes por comentar algo sobre eso, y es
lo que nos lleva a tomar esas decisiones de adquisición de habilidades o de seleccionar una carrera u otra, ¿cierto? Normalmente se ha hablado mucho que la decisión es racional. Recuerdo ahora está de hecho en el libro en el último de Yuval Noah Harari, en el 21 lecciones para el siglo XXI, que aprovecho para recomendárselos a los que no lo hayan leído. Bueno. Y en ese libro él dice que nosotros muchas de las cosas que hacemos, por ejemplo, el escoger pareja o el escoger algo para estudiar, creemos que lo hacemos de una manera racional. Y realmente muchas veces están determinadas, la amígdala es la que determina el miedo al fracaso. Entonces voy a estudiar lo que mi mamá me dijo. Tenemos miedo a morir pobre, entonces estudiar la carrera que más plata da. Tenemos miedo a que no solos, entonces ya casi primera persona que se pare bolas. Entonces, digamos que muchas de esas decisiones realmente no están siendo racionales como nosotros creemos, sino vienen desde un temor. Cuando tenemos una tecnología como el Machine Learning y la inteligencia artificial, que es algo de lo que él habla, Harari, tenemos la posibilidad realmente de estar expuestos a que nos digan, lo que pasa es que también es un mundo que tendremos que navegar, pero estaremos en la que nos digan, bueno, mire, esto que usted está estudiando hoy, esto tiende a desaparecer en 4 años, ya no va a ser más válido porque va a haber una máquina que lo va a hacer mejor que usted. Mientras eso, pues hágalo. Es decir, vamos a tener que abrazar herramientas como la tecnología de Machine Learning, como las tecnologías de inteligencia artificial, que nos den información para toma de decisiones y que podamos soltar un poco el miedo y de verdad lleguemos a una decisión un poco más objetiva. Porque yo creo que parte de lo que sucede ahora es que el futuro es cada vez más incierto. Y lo que a los papás les gusta, Jefferson, y pues el resto de los que están escuchando y están interesados en este tema, es un poco asegurar el futuro de los hijos. Y obviamente yo soy papá y siento lo mismo, el miedo, y uno quiere como ciertas cosas, pero yo creo que lo que hay que hacer es, de nuevo, insisto, soltar un poco ese miedo, abrazar la incertidumbre, pero sí, hay cosas que uno debe abrazar a la par que suelta el miedo. Uno, por ejemplo, que es algo que en Life Design nos interesa mucho, y es la curiosidad. Los otros panelistas también, tanto Camilo como Harold lo han mencionado, el hecho es curioso, el hecho de querer resolver problemas, el hecho de que surgió algo entre mi día que quiero resolver de alguna manera y ir a buscar en Maestría o en cualquier otra aplicación, en Mangus, ¿cómo puedo dar solución? O en internet, o en universidad, o en un programa corto de universidad. Esa curiosidad es lo que nos mueve, más que una creencia. Okay. Y finalizaría por ir conectando con la otra pregunta. Me impresionó un día, fui a trabajar cerca de empresas extranjeras y me impresionó que me senté con una empresa extranjera que me dijo que el tema de credenciales para ellos era innecesario, que ellos ya estaban contratando gente, ellos tenían sus... Se nos desconectó Felipe. Hay una pregunta concreta de una persona anónima de cómo influye el Machine Learning en Magnus, todo que hace parte de esa incertidumbre, que viene la inteligencia artificial, que nos va a reemplazar, que no estamos preparados, cuántos puestos de trabajo se van a perder. Entonces, es una pregunta puntual para Magnus, Harold, si tú quieres contestarle a esta persona que parece como anónima. Estás en mute. Disculpe. Bueno, nosotros realmente le hemos aprendido a otras plataformas como por ejemplo Netflix, en donde el catálogo de cursos, el catálogo de películas y de series está, digamos, alineada a nuestros gustos, ¿no? Y cada vez que vemos una película y la calificamos, digamos, el catálogo aprende de nosotros, o quizás también en otras plataformas en donde podemos encontrar Machine Learning, en donde la experiencia del usuario está alineada y realmente pareciese que la plataforma te conociera. Entonces, en Mangus, digamos, estamos desarrollando todo el tema de Machine Learning para
digamos, alinear el catálogo de cursos que tú visualizas y que se te prioriza para lo que a ti te conviene, para la hoja de ruta que tú tienes a nivel profesional y que te conviene también para seguir actualizándote y tener un aprendizaje de por vida. Por otro lado, dentro del curso, yo creo que más de uno de los que están observando el webinar han sentido que se matriculan, inician un curso y de repente comienzan a escuchar algo que ya saben y de pronto pierden un poco la desmotivación en continuar el curso. Entonces, en Mangus tenemos en cuenta el background que ya tenga la persona y eso lo podemos identificar en la misma plataforma y la misma plataforma pueda alinear y construir un curso basado en las expectativas y en las necesidades de aprendizaje que tenga ese individuo. Entonces, en pocas palabras, queremos llegar a que cada curso, por ejemplo, el curso que tome Camilo sea totalmente distinto al curso que tome Felipe, hablando de que el nombre del curso sea marketing digital, pero los temas y las lecciones van a ser un poco distintas, basados en el background, basados en lo que necesita, digamos, la persona. Ahora, eso normalmente lo veíamos con algo llamado aprendizaje personalizado y lo hemos visto en colegios en donde, digamos, se quiere, digamos, un poco personalizar la educación basado en las expectativas del estudiante. Pero cuando yo tengo un curso masivo de 100 estudiantes, de muchos estudiantes, un docente, por ejemplo, le queda difícil personalizar el aprendizaje. Entonces, el uso de Machine Learning como herramienta para hacer un análisis y poder predecir qué va a ser conveniente enseñarles a X estudiantes va a ser esencial junto con el Big Data para poder implementar ese tipo de aprendizajes adaptativos. Ok, Adriano Vargas pregunta, ¿cuál es el respaldo que se le ofrece a los usuarios para consolidar un perfil como resultado del recorrido flexible que ha realizado, fruto de su curiosidad? No sé, Camilo, si quisieras darle una respuesta a Adriana. Ya desafortunadamente se nos va acabando el tiempo, tenemos espacio para un par de preguntas y cerrar. Entonces, les agradezco de que de manera muy breve vamos respondiendo estas últimas preguntas y pues ya tenemos el contacto de todos ustedes para poder seguir ahondando las personas que siguen teniendo unas inquietudes muy grandes y unos intereses importantes en sus emprendimientos que como hemos visto en el transcurso de esta mañana, pues nos aportan mucho a todos como ciudad, como país, en este proceso de tener las habilidades requeridas para la vida y especialmente para la vida laboral. Camilo. Bueno, entonces yo esta pregunta la veo muy enfocada a cómo puedo yo ir a mostrar que sé del tema. O sea, yo aprendí por mi propia curiosidad, soy experto en Excel, ¿cómo me lo pruebas? O sea, ¿cómo sabes, cómo puedes certificar que eres experto en Excel? Aquí depende mucho también de tu capacidad para venderte, ¿no? O sea, de tu capacidad para vender las habilidades que has aprendido. Si bien cursos que te certifican, o incluso ni siquiera tiene que ser un curso, puede ser un examen que te diga el conocimiento que tú tienes. O sea, tú puedes aprender por tu cuenta, puedes ir a hacer un TOEFL, por ejemplo, y el TOEFL te dice si sabes inglés o no. Lo mismo puedes encontrar en diferentes habilidades. Puedes hacer un test de alguna parte de desarrollo para saber qué sabes de Java, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí depende, es como para qué uno quiere hacer, digamos, este research. ¿Lo quiere hacer para simplemente uno aprender y poder ejercerlo? ¿O quiere simplemente entrar a una empresa que de pronto busca ese tipo de certificaciones? Si la respuesta es entrar a una empresa y, digamos, tú aprendiste, ya lo sabes y lo quieres transmitir que lo sabes, puedes usar diferentes herramientas. Puedes incluso mandar en tu hoja de vida, por ejemplo, la prueba de que sabes hacerlo. Si eres, por ejemplo, un diseñador gráfico, puedes mandar tu portafolio de diseño. Nadie te va a preguntar dónde aprendiste a diseñar así. O si ya tienes una habilidad diferente, puedes mencionarlo como tal en tu hoja de vida. Nosotros, por nuestro lado, tenemos algunos certificados como tal con aliados que tenemos. Por ejemplo, el tema del inglés, como les comentaba, vas a aprender el inglés, vas a aprender el idioma y después te vamos a certificar con un aliado. Entonces, yo creo que muchas empresas, y depende de la empresa en la que quieras entrar también, si estás hablando en el tema laboral, las empresas un poco más tradicionales ven mucho la hoja de vida. Si bien para nosotros es importante la trayectoria que has tenido, en mi opinión personal, más que todo, yo veo más la persona que puede demostrar. Entonces, para entrar a Maestric en diferentes áreas, usualmente tienes pruebas. No, si digamos que pasaste la primera entrevista y si ya sabemos que tiene la parte humana, pasaste las pruebas psicológicas, vas a tener una prueba para demostrar que sabes, porque muchas veces la persona que más sabe
es la que menos títulos tiene, porque como les comenté, es muy probablemente una persona que ha aprendido bajo su propia investigación, bajo su propia curiosidad, y esto genera muchísimo valor en algunas experiencias, en algunas materias, perdón, como por ejemplo el tema del diseño, el tema del desarrollo, el tema de negocios. Todo esto es muy de práctica y es muy de verdad investigar y buscar lo que a uno le gusta. Perfecto. Luisa Medellín en ese sentido tiene una pregunta parecida. ¿Cómo se manejaría el proceso de validaciones de los diplomados, cursos o estudios internacionales que sean aceptados, que efectivamente los acepten en la hoja de vida o en los procesos de clasificación para un empleo? Entonces, no sé, Harold, ¿tú qué le contestarías a Luisa Medellín? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando Mangus emite una certificación, digamos, de forma automática, cuando yo termino el curso, pues yo recibo, pues yo puedo descargarla, ¿no? Y también me llega al correo una insignia. Esa insignia yo puedo, digamos, validarla en blockchain, como les mencionaba ahorita, para garantizar, digamos, de que de forma transparente todas las insignias generadas. Y bueno, es una tecnología que ha sido usada, por ejemplo, en Bitcoin o en monedas, entonces, y ofrece esa seguridad, digamos, en torno a la generación, de que no cualquiera va a entrar, hackear o hacer, digamos, complejo, digamos, poder hackear y que alguien genere una insignia sin pasar por el proceso debido. Entonces, digamos, eso lo hemos venido haciendo con universidades, precisamente cuando hablamos de muy puntualmente lo que pregunta Luisa, de diplomados o una maestría. Cuando, pues, digamos, son cursos, quizás algunos son certificados por universidades y otros por nosotros como tal. Y el usuario, pues, también tiene la posibilidad de compartir esa insignia. Compartirla, por ejemplo, es muy importante compartir en LinkedIn, que es una red social que está siendo muy usada para generar y comenzar a conectar con un ecosistema laboral y comenzar también a validar aptitudes y conocimientos que tienen cada uno de los usuarios de esta red, pero también se puede compartir pues en diferentes medios, que yo creo que eso es lo importante también, poder difundir, digamos, ese conocimiento que tú tienes y no quedarte pues con él ahí, digamos, y poder compartirlo con los demás. Perfecto, Harold. Nos preguntan que qué tipo de entidad regula la calidad de la educación, el tema, lo que hablamos hace un rato, de la confianza. Todos necesitamos ese respaldo, ese sello detrás. ¿Qué tipo de entidad regula la calidad de la educación que ofrecen desde sus plataformas? Nos pregunta Alberto Meléndez. Sí, o sea, bueno, realmente yo creo que el principal actor que puede regular la calidad de algo es el mismo usuario, ¿no? Y yo creo que en muchos contextos, evidentemente la educación tiene hay unas regulaciones definidas en torno a ciertos tipos de formación. Por ejemplo, como mencionaba anteriormente, un MBA y una maestría. Por ejemplo, próximamente, además del MBA, vamos a lanzar una maestría en educación también en alianza con universidad. Entonces, están los ministerios de educación, evidentemente. Entonces, ahora, digamos, cuando ya estamos hablando de un curso corto, pasa un poco lo que ha pasado en otros sectores en donde pues, de momento no hay alguien no hay una regulación definida para ciertos tipos de procesos de formación, como por ejemplo los cursos cortos que también se certifican en Mango. Entonces, no sé si eso aclararía un poco, digamos, como que hay entidades que regulan en ciertos procesos formativos, pero hay otras que realmente el usuario es el que va a finalmente regular la calidad y va a definir esto. Ahora, nosotros, pues, desde Mango la calidad también, además de estar en constante evaluación con el usuario, pues hemos tratado de, digamos, el hecho de haber desarrollado proyectos con gobierno, con universidades, nos ha permitido tener unos procesos internos de la creación de los contenidos y la creación de los cursos, de tal forma que pues tenga un sello de calidad y que quizás en algún momento nos ha pedido, digamos, esas entidades a la hora de desarrollar los cursos. Entonces, eso también pues se garantiza internamente dentro de la empresa, ya con el talento humano adecuado y con los procesos y las rúbricas, por ejemplo, de calidad de cada curso antes de ser lanzado, ¿no? Sí, muchas gracias a todos. Nos van quedando 5 minutos para cerrar. Ha sido muy enriquecedor. Nos quedan muchas preguntas, temas para, como lo decía hace un rato, webinars completos, porque lo que ustedes hacen es muy interesante, es muy oportuno, es muy pertinente. En el momento que estamos viviendo hoy del COVID y seguramente en la pospandemia va a ser fundamental
porque hay que repensarse, hay que tomar decisiones frente a qué estudiar, qué fortalezas tener, frente a la pérdida de empleos que estamos teniendo como país, como ciudad, cuáles van a ser esas alternativas de formación que nos van a dar los elementos necesarios para poder superar, para recuperar las empresas, para recuperar el empleo. Quisiera darle a cada uno de ustedes un minuto de manera muy breve, sellaran como cuál es ese mensaje que desde cada uno de sus emprendimientos quieren compartir con la audiencia, y si quieren dejar un número de contacto para que las personas que están muy interesadas, que tienen esas inquietudes y que sus emprendimientos encajan en sus preocupaciones, en sus intereses, nos cuenten dónde podríamos continuar con estas conversaciones puntualmente con Matrix, con Live Design o con Mangus. Camilo, tú por ser el más breve, entonces te doy primero la palabra para que en ese minuto nos cierres tu intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá, haber compartido este tiempo con ustedes. Yo creo que el mensaje que quiero dejar es que de verdad las cosas se pueden alcanzar. O sea, las formas de encontrarle la solución y la manera de hacer las cosas que uno de verdad quiere, que a uno le apasionan. Para eso, digamos, nosotros ponemos a disposición también una herramienta que te permite aprender de forma personalizada. Entonces, si tienen necesidades de conocimiento o incluso personales, como puede ser mejorar mis habilidades de cocina, bajar peso por medio del deporte, aprendiendo a hacer cosas nuevas en la casa, o simplemente pasar un examen en la universidad o llegar a ser el mejor en Excel o mejor desarrollando, Maestrix resulta un aprendizaje muy flexible. Entonces los invito a explorar la plataforma, los invito a seguir luchando por lo que de verdad quieren, lo que de verdad pueden conseguir, lo que de verdad quieren conseguir. Nunca me imaginé, por ejemplo, que cuando este proyecto nació, hubiéramos podido lograr tan poco en tan poco tiempo. Digamos que en este momento Maestrix ya es una plataforma que está disponible en 5 países. Estamos dictando clases en España, en Estados Unidos, en Panamá, en México y en Colombia. Y ahorita estamos pensando incluso en expandirnos más, pero todo esto se logra con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y tratando de enfocarse en lo que a uno le gusta. Entonces, si lo que de verdad ustedes quieren o lo que necesitan es, por ejemplo, el inglés, entonces ahí también encuentran una solución para incluso certificarse. Entonces, les dejo ahí pues la curiosidad. Pueden ingresar a www.maestrix.com, puedes descargar nuestra aplicación en Google Play y App Store y explorar todo lo que puedes aprender en tan solo unos pocos clics. Gracias, Camilo. Harold, rápidamente, Magnus, ¿qué mensaje así contundente, el saldo pedagógico de este webinar quieres dejar? Que activas el micrófono. Hombre, discúlpeme. Bueno, no, básicamente agradecerles principalmente por la invitación, María Constanza, y también, digamos, comentarles que me siento bastante orgulloso de que en nuestro país existan este tipo de emprendimientos como Maestrix, Live Design, también que realmente uno no está solo en este reto de transformar la educación, y se aprende mucho, y yo también he aprendido muchísimo de este webinar. Y bueno, básicamente el mensaje, digamos, que siempre queremos dejar por un lado a los profesionales que nos estamos observando, es que realmente si queremos ser competitivos a nivel laboral, tenemos que tener una actualización constante de nuestros conocimientos, desarrollar habilidades. Recuerden que no solamente esas habilidades duras o digamos, partiendo de lo que hayamos estudiado o lo que nos guste, sino también esas habilidades blandas que ahora son necesarias con tanta transformación digital y que nos van a permitir ser competitivos no solamente con otras personas, otros profesionales, sino también con la máquina, con el robot, con el bot o el software que están implementando en las empresas. Y bueno, a vivir una experiencia diferente. Realmente creo que me quedo corto en palabras de poder describir qué podemos encontrar de Mangus en cuanto a experiencia. La verdad, es una experiencia que se ha venido creando y se espera seguir creando en conjunto con el usuario. Entonces va a ser muy valioso poder darle la oportunidad a Mangus para poder descubrir una forma de aprender de forma pues, distinta, ¿no? Y bueno, a las empresas, que si hay algún gerente, alguna empresa que nos está viendo, pues también la relevancia que tiene la empresa a la hora de formar a su talento humano. El capital humano, pues creo yo que ese elemento, ese eslabón más importante y digamos que podemos tener dentro de la empresa, y a medida que lo desarrollamos también vamos
a impactar en nuestra productividad y competitividad. Entonces, invitarlos también a que descubran los servicios que tenemos para las empresas en Mangus. Y bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan, por favor, háganmela saber en mangus.co, y mi correo es hconvita@mangus.org. Entonces, siempre atentos a lo que necesiten. Gusto. Muchas gracias, Harold. Felipe, en aras de la brevedad, ¿qué quieres compartir en esta última frase, en este último minuto? Vale, pues Life Design, al final lo único que se ha propuesto es ayudar a que más personas, más jóvenes y más personas se conecten con su propósito de vida, y que de esta manera, desde este proceso de transformación personal, podamos impactar el mundo. 80% de nuestros usuarios hoy en día son de niveles socioeconómicos bajos. Somos un emprendimiento no solo tecnológico, somos un emprendimiento de impacto, y ese es un indicador nuestro. Le apuntamos a un 99 que podemos agregar. Invitarlos a que visiten nuestra página. Como les decía, nuestro website es computador, desde cualquier celular, a través de cualquier navegador, www.lifedesign.com.co. Life Design, como aparece aquí en la camiseta. Bienvenidos todos a utilizar esta herramienta que nos va a permitir navegar el nuevo mundo del aprendizaje de por vida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, emprendedores, héroes, gigantes que van en esa montaña rusa, ayudándonos a ese proceso de actualizarnos de por vida, que es muy importante, pero también en las diferentes fases, desde los muchachos que van terminando el colegio, buscando el pregrado que hacer, en las diferentes alternativas de formación, de reinventarse cuando se ha perdido un empleo y hay que empezar de nuevo, o ver en ustedes ese gran ejemplo del emprendimiento que es posible, que como nos contaba Camilo, empieza a trascender fronteras, ya están en México, ya están en Panamá, están en España buscando otras alternativas. Entonces, esa garantía de que es posible, de que es viable, que no es fácil, eso los hace a ustedes unos grandes héroes. Gracias a todas las personas que estuvieron hoy conectadas con nosotros participando. Gracias a Invest Bogotá por hacer este tipo de eventos, por convocarnos para compartir con ustedes todas estas buenas noticias que son indispensables, como les decía hace un rato, para mitigar los efectos de la pandemia en cuanto a temas de empleo, en cuanto a temas de pobreza y especialmente en temas de educación. Las diferentes alternativas que hay dentro de todas las dudas que han venido surgiendo entre los padres de familia, entre los estudiantes. Hay muchas oportunidades. Gracias a ustedes por desarrollarlas. Seguiremos en contacto permanente, enterándonos de cosas. Participen en todos estos webinars que hace Invest Bogotá, trayendo la mejor mano de obra, la mejor gente para Bogotá y para todo el país. Muchas gracias. Gracias, chao.